sino que en el cuadro macroeconómico que el propio Ministerio del Gobierno ha mandado a Bruselas, reconoce que la economía se desacelera. Y aún así prevé una subida de impuestos brutal, brutal, que solamente en el primer año ya son 5.654 millones. Y ahora viene lo de siempre. No, pero esto es los ricos, los 90.000, que más ganan, qué tal. Sí, claro. Fiscalidad verde, o sea, el diésel, 670 millones. ¿Esto quién lo va a pagar? ¿También los ricos o los 18 millones de españoles autónomos que tienen una furgoneta? Gente, trabajadores, todo el mundo, o sea, españoles, ciudadanos que tienen un coche diésel porque, oh, pobrecillos, son unos gansos y no han podido cambiar el coche. Bueno, pues a eso les van a subir el impuesto al día cada vez que echen la manguera, impuestazo. Y así suma y sigue. O sea, al final, las transacciones financieras, el banco nos lo pagará. Los servicios digitales, aparte que no se lo creen ni ellos, o sea, ya lo comentamos la otra vez, o sea, 1.200 millones de euros dicen que van a recaudar con el impuesto de determinados servicios digitales, lo que hemos dado en llamar la tasa Google. Bueno, hay que recordar que en Europa han dejado este asunto por incomparecencia de la posibilidad de llegar a nada para dentro de 2 años o 3. Bueno, pues, ok, mira, el gobierno de España tiene más bemoles que nadie y le va a imponer una tasa a las digitales y además va a recaudar casi el 30% de lo que la Unión Europea había previsto que se recaudaría en todos los países de la Unión Europea. O sea, vamos a ver, al final, ¿qué pasa? Que si no te salen las cuentas de los 5.600 millones, pues cogerás y dirás, bueno, ya los 90.000, casi que es que en vez de los de que ganan 100.000, si bajamos un poco a los que ganan 60.000, ya vamos recaudando un poco más. Jo, pero es que 60.000, bueno, pues a los de entre 40 y 60, y ya nos acaban de meter el sablazo a todo el mundo. Y es que es así de crudo, o sea, la gente está ahí con los ricos, la tal, pero es que qué ricos, si los ricos no dan, no, si 300 millones de los 5.000 y pico. Bueno, pero dice el gobierno que como tenemos una presión fiscal que está a 5 o 6 puntos por debajo de la media, que tenemos Eso es margen. falso. Bueno, no, es cierto que la presión fiscal en España es más baja que la media, que la media comunitaria. De todas formas, es un indicador engañoso. La presión fiscal no deja de ser, lo que mide básicamente es lo que representa la recaudación de impuestos sobre el conjunto del PIB. En España ronda el 35% del PIB, mientras que la media comunitaria ronda el 40%, 40-41%. Pero hay otro indicador que es mucho más relevante y que para mí es el que realmente interesa al ciudadano, que es el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal es lo que se come Hacienda en impuestos con respecto a la renta per cápita de cada ciudadano, con respecto a tus ingresos disponibles. Y ahí, en el esfuerzo fiscal, España está a la cabeza, o forma parte del grupo de cabeza de los países europeos, donde Hacienda le quita un mayor porcentaje de renta a sus ciudadanos. En el caso de España es paradigmático. Mucha gente no lo sabe, pero cuando se habla normalmente de es que los mileuristas, es que en España hay sueldos bajos. Sí, en España hay sueldos bajos porque los impuestos son muy altos. Un contribuyente medio, un trabajador con un salario medio en España que ronda aproximadamente los 25.000, 26.000 euros al año, pues casi la mitad de su ingreso real, de su salario real, se lo come Hacienda. Y la mitad. Seguridad social. Claro, contabilizando el IRPF, las cotizaciones sociales que abona tanto el trabajador como la empresa, porque la empresa paga las cotizaciones, sí, pero esas cotizaciones que paga forman parte del coste laboral, forman parte del salario real del trabajador. Si sumamos IRPF, cotizaciones sociales, los impuestos especiales, el IVA, etcétera, al final casi la mitad de lo que ganas a lo largo del año se lo lleva Hacienda. Eso es una auténtica barbaridad y además sustentado sobre rentas bajas, porque en España, para ejemplificarlo de esta forma, en España un trabajador que gane 25.000, 30.000 euros al año paga muchos más impuestos que un trabajador alemán que cobra lo mismo, 25.000, 30.000 euros al año. Por lo tanto, en este país la clase media está absolutamente frita a impuestos. Y que ahora venga el gobierno y que diga que hay que subir los impuestos para equipararnos a la media comunitaria, hombre, es de muy poca vergüenza, pero además es engañar
clamorosamente a los españoles. Porque lo que no dicen los socialistas es que sí, hay países del norte y del centro de Europa cuya presión fiscal, que insisto, no es lo mismo que esfuerzo fiscal, pero cuya capacidad recaudatoria es mayor que la española. De acuerdo, pero habrá que preguntarse por qué esos países recaudan más. Entonces yo les diría, si España, el gobierno de Sánchez, quiere recaudar lo mismo en términos equivalentes al PIB que los países del norte y del centro de Europa, díganle ustedes a los españoles que van a tener que subir los impuestos indirectos. Es decir, entre otras cosas, el IVA. Y a ver cómo se lo toman. Porque los países con una presión fiscal mayor tienen una fiscalidad indirecta, unos impuestos indirectos mucho más altos. Y además van a tener que subir el IRPF. A ver qué tal les sienta a los españoles. Eso no lo cuentan. Entonces, la única forma de recaudar más es subiendo los impuestos y especialmente los indirectos. O que digan también una cosa que tampoco que suelen ignorar, y es que sí, los países del norte y el centro de Europa tienen una fiscalidad en algunos casos más elevada que la española, pero también tienen unas economías mucho más libres y mucho más flexibles. Lo que no es compatible es una fiscalidad confiscatoria, como la que pretende llevar a cabo el Partido Socialista, y al mismo tiempo un mayor intervencionismo económico, con regulaciones, con trabas, con impedimentos para la creación de riqueza y empleo, porque entonces nuestro modelo a seguir no será el de los países nórdicos, que tienen las economías más libres del mundo, sino la de Grecia, la de Italia o la de, iba a decir Portugal, pero es que Portugal está ya en otra liga. Por lo tanto, Grecia o Italia, que creo sinceramente que no son ejemplos a seguir. Y además, es que esta idea de que solamente se puede mejorar las cuentas públicas, ya no digamos si recaudar o tiene que ser siempre por la vía de subir los impuestos, es la equivocación de siempre, de siempre, de siempre. Vamos a ver, ¿por qué no cogen el presupuesto? Y tú sabes la cantidad de dinero, me parece que fue hace poco en el Libre Mercado que Diego Sánchez de la Cruz hizo un artículo y con datos de la AIREF, no que se había inventado Diego Sánchez de la Cruz, 35.000 millones como mínimo se pueden sacar de un rastreo absoluto de todo el dinero que se va por el sumidero, a subvencionar la vida del caracol en el mar Mediterráneo. Así, es que eso es lo que es. Y la prueba de que eso es así es Andalucía. Ahora mismo estamos viendo cómo están aflorando la cantidad de chiringuitos y acaban de empezar. Hace unos días, poquísimo, hay un informe de todo el dinero que se va, por ejemplo, a las ONG, que yo no digo que no se lo den, pero nadie está rastreando si ese dinero que le estás dando a esas organizaciones va para lo que se le da el dinero a esas organizaciones, ¿no? Que es un poco lo que dice Vox y todo el mundo se le echó encima. Oiga, vamos a ver si todo el dinero... ¿Y qué pasó? Que se rastreó y resulta que la Junta de Andalucía se estaba gastando el 25% de todo el dinero que tiene para luchar contra la violencia de género. O sea, que ni siquiera se estaba gastando el dinero y que el que se gastaba es pues en chiringuitos de estos tipo el Juana Rivas somos todas y luego resulta que ni era abogada, ni era psicóloga, ni era nada. Entonces, todo ese dineral que hay ahí, pues, ya está bien de mamandurriar a los tuyos. O sea, que alguien haga una auditoría por fin en este país, que mire todo lo que el dinero que se va por el sumidero y dejen ya de tocar las narices a los mismos de siempre. Porque es que ya estamos ahora con... Fíjate que yo tengo animal, yo tengo perro. Vamos a rebajar el IVA de los servicios veterinarios. Oye, ¿y por qué no bajamos el IVA de las lentejas? ¿No? De lo que comen las personas. Vamos a ver, hay 2 millones de niños pobres, que luego a los 5 minutos ya sabemos que dijo Sánchez que este es el país donde mejor se vive para los niños y para... Bueno, entonces, ¿por qué no? O sea, ¿qué nos quieres vender con que ahora por llevar el perro al veterinario voy a pagar menos IVA? Pues ¿no será mejor que lo paguen menos las personas? Y el que tenga perro, pues no sé, a lo mejor en otro momento en el que las cosas estén mejor, pues a lo mejor le puedes bajar el IVA lo de los veterinarios. Pero no me fastidies. O sea, que esté en este cuadro macroeconómico, que se rebaja el IVA veterinario, que se rebaja el libro electrónico, que me parece fenomenal,
Pero, joder, pues no sé, ¿por qué el libro electrónico? O sea, son unas decisiones que no... El IVA cultural siempre es siempre segmentando. En esa política clientelar de beneficiamos a unos sectores, perjudicamos a otros, no decimos la verdad. A ver, Pedro Sánchez tiene un proyecto muy claro, lo tenía desde el principio. Su proyecto consiste en reforzar. Yo creo que se parece mucho al modelo que implantó el PSOE durante 40 años en Andalucía, que es, a base de gasto público, generar redes clientelares. Y yo creo que lo ha demostrado fehacientemente. Ahí con el Falcon. Sí, fehacientemente en los últimos meses. Los viernes sociales. ¿Para qué han servido los viernes sociales? Para comprar voluntades, para comprar votos. Le subimos el sueldo a los funcionarios, le reducimos la jornada laboral, subimos las prestaciones a los pensionistas, regamos de subvenciones este determinado sector de renovables o de automoción, de mayores etcétera. De no sé cuánto, de menores, volvemos a recuperar la ayuda a los parados mayores de 52 años. Es decir, son todo prebendas con el único fin de lograr votos. Subimos el salario mínimo interprofesional, que perjudica a los trabajadores menos cualificados, a los más vulnerables, pero ahora exactamente igual. Lo que quiere vender Sánchez es el titular y al mismo tiempo comprar voluntades con dinero público. Bueno, este tipo de medidas, insisto, son tremendamente perjudiciales para la economía, porque al final todo esto se acaba traduciendo en más déficit y en más deuda. Son terriblemente perniciosas porque lo que pretenden no es mejorar la vida de la gente, sino atarte a la silla del poder a base de prebendas y a base de gasto y despilfarro público. Pero luego todo esto tiene un coste, y el coste sale siempre del mismo bolsillo. Está el PSOE con el cuento de que, bueno, el PSOE y sus satélites y sus voceros diciendo en medios de comunicación y demás que no se preocupen, que esos 6.000 millones de euros que el gobierno pretende subir en impuestos a partir del 1 de enero del año 2020, que eso sale del bolsillo de 90.000 contribuyentes. Sí, claro. Los 90.000 contribuyentes que tienen una renta superior a 130.000 euros al año. Es mentira, porque no sale ni de broma 6.000 millones de euros de un porcentaje tan mínimo, tan minúsculo, tan marginal de contribuyentes. Sale del conjunto de la clase media, que son los que al final sostienen el mal llamado estado del bienestar. Además, no se tiene en cuenta una cosa, este tipo de medidas, como por ejemplo disparar el IRPF a las rentas altas, se acaba traduciendo en una menor recaudación fiscal. Fíjate tú por dónde. ¿Por qué? Porque las rentas altas son las que tienen mayor capacidad para coger la puerta y largarse del país. Tan sencillo como eso. Mira, irse a Portugal, que lo tienen aquí al lado. A ti que te gusta tanto el fútbol, Luis, ¿es casual que haya habido durante los últimos 3-4 años más de un futbolista millonario de las estrellas que hayan cogido la puerta? Oye, ¿tendrá algo que ver, aparte del tema deportivo, tendrá algo que ver la persecución brutal a las que han sido sometidos, entre otros colectivos, también el de los futbolistas por parte de Hacienda, hasta el punto de ir a juicio por temas relacionados con el pago de impuestos? Pues yo creo que está relacionado. Y por lo tanto, al final, el hecho de... Portugal, que es un país que está gobernado por la izquierda, y resulta que ha descubierto que estaba equivocado en casi todo lo que estaba haciendo, y ahora resulta que lo que le interesa es bajar los impuestos y atraer patrimonios y atraer a todos los ricos que estamos echando de otros países porque les fríen. Entonces, ha conseguido... Joder, pues entonces, vamos a ver, pues bajar los impuestos no será tan malo. Y luego, otra cosa que dicen, Portugal ha subido el salario mínimo. Sí, pero ha subido el salario mínimo en porcentajes del 4, del 5, del 6%, que era un poco lo que estaba haciendo España, y lo que más o menos tenían previsto para los próximos 4 años en el acuerdo al que había llegado Báñez ya con la patronal y los sindicatos. O sea que es falso. Es falso lo que cuentan de Portugal. Al revés, Portugal está dando... la nota como gobierno de izquierdas que tiene 2 dedos de frente. Así que mira, no les vendría mal mirarlo. Bueno, pero por volver al principio de esta tertulia, es verdad que hemos conocido hace un par de días que Calviño se ha dirigido a Europa y ha dicho, bueno, como me decíais que no cuadraban las cuentas y etcétera, pues aquí tenéis
algunas de las previsiones del Gobierno para incrementar los ingresos. No solo por la vía de los impuestos, que ya lo habéis comentado al principio, sino por la vía del crecimiento. Y esto es lo que a mí me sigue produciendo cierto pasmo, porque no parece muy congruente que el Gobierno siga creyendo que va a ingresar más por vía de un crecimiento que, según vosotros, está desacelerando.